Thank you. En 2012, ESPN calificó a Andrew Luck como el quarterback prospecto más completo en los últimos 30 años. 7 temporadas después, ese mismo prodigio abandonaba el campo entre abucheos de su propia afición, su rostro reflejando años de sufrimiento mientras se retiraba prematuramente. Las estadísticas son devastadoras. Luck soportó 174 sacks registrados y cientos más sin documentar, más que cualquier otro quarterback durante sus primeras temporadas. Cada celebración de touchdown ocultaba una verdad brutal. Su cuerpo se deterioraba con cada impacto. Prepárate para una trágica historia, porque en este video te contaremos la historia de cómo una franquicia mató lentamente la carrera de una estrella destinada a la grandeza. ¿Qué tiene que ocurrir para que un niño nazca prácticamente con un balón de fútbol americano en las manos? La respuesta está en la historia de Andrew Luck, cuyo destino parecía escrito desde el momento en que llegó al mundo aquel 12 de septiembre de 1989 en Washington, D.C. Hijo de Oliver Luck, Andrew heredó los genes de un ex-quarterback de la NFL y algo mucho más valioso, una mentoría constante desde la cuna. Imagina crecer con alguien que te explica cada jugada, cada estrategia, cada secreto que solo conocen quienes han estado dentro del deporte profesional. La infancia de Andrew tomó un rumbo inesperado cuando su familia se trasladó a Europa mientras su padre dirigía la NFL Europa. Aquellos años formativos le dieron fluidez en alemán y una visión internacional del deporte que transformaría su manera de entender el juego. Esta experiencia internacional se convirtió en su ventaja secreta al regresar a Estados Unidos. En Stratford High School, Texas, Andrew aplicaba perspectivas globales al fútbol americano, viendo el campo como un tablero de ajedrez donde anticipaba movimientos varios pasos por delante. Sus entrenadores quedaban asombrados ante su capacidad para descifrar defensivas complejas mientras mantenía un expediente académico casi perfecto. Las universidades más prestigiosas del país pronto comenzaron a disputarse su talento. La Universidad prestigiosa de Stanford ganó la lotería, ofreciéndole el equilibrio perfecto entre excelencia académica y un programa de fútbol de élite. Luck era demasiado inteligente como para poner todos sus huevos en una sola canasta y ahí tendría 2 futuros prometedores, uno en su carrera profesional y otro en su carrera deportiva. Allí encontró a Jim Harbaugh, el mentor y entrenador que catapultaría su desarrollo. Bajo la tutela de Harbaugh, Andrew experimentó una transformación completa. El entrenador, conocido por su intensidad y conocimiento profundo, pulió cada aspecto de su juego. La sinergia entre ambos era perfecta. Harbaugh había encontrado al estudiante ideal para su filosofía futbolística, alguien con la inteligencia y ética de trabajo para absorber todas sus enseñanzas. Los resultados fueron espectaculares. Stanford, un programa que había pasado años en la mediocridad, comenzó a derrotar a potencias tradicionales con Andrew como protagonista. Sus estadísticas universitarias hablaban por sí solas: 9,430 yardas por aire, 82 anotaciones y apenas 22 intercepciones. El chico que creció entre 2 continentes se había convertido en la próxima gran esperanza de la NFL. Su brillantez en Stanford lo convirtió en la joya más codiciada del draft de la NFL en 2012. The Indianapolis Colts select Andrew Luck. Pero lo que muchos consideraron un boleto dorado a Indianápolis resultaría ser una trampa mortal para su carrera. En un deporte donde la protección y salud física del quarterback es sagrada, los Colts cometieron el pecado capital: sacrificar el cuerpo de su mayor activo en el altar de las victorias rápidas. Los Colts seleccionaron a Andrew Luck como el heredero destinado a llenar el enorme vacío que dejó Peyton Manning, uno de los mejores mariscales de la historia. La presión era abrumadora desde el primer día. Indianápolis exigía resultados inmediatos sin contemplar un periodo de transición o reconstrucción apropiado para desarrollar el talento que habían adquirido. Andrew respondió magníficamente. No estaba enfocado en ser el próximo Peyton Manning, sino ser simplemente su mejor versión. Transformó a un equipo que había ganado apenas 2 partidos la temporada pasada en contendiente de postemporada, con 11 victorias en su temporada de novato. El horizonte parecía brillante, pero mientras el campo se iluminaba con su talento, en las oficinas administrativas se gestaba una tormenta. Aquí es donde la tragedia comenzó a gestarse silenciosamente. Mientras Luck hacía malabares con un plantel limitado y generaba victorias casi por pura voluntad, la directiva de los Colts tomaba decisiones que eventualmente destrozarían su carrera. Andrew Luck, it was kind of like he was just great at everything. En lugar de construir murallas para proteger su inversión más valiosa, optaron por rodearlo de armas ofensivas, que está bien, pero estaban ignorando la debilidad más crítica del equipo. La protección frente a Luck se convirtió en un experimento fallido.
Su línea ofensiva y sus bloqueadores eran incapaces de detener defensas hambrientas. Las consecuencias fueron devastadoras. Durante sus primeras 3 temporadas, Andrew absorbió 352 golpes, un castigo brutal comparado con lo que sufrieron otros quarterbacks como Russell Wilson o Tom Brady en el mismo periodo. Este contraste revelaba una verdad incómoda que se volvía más evidente con cada temporada. Mientras otras organizaciones blindaban a sus quarterbacks como tesoros invaluables, Indianapolis parecía tratar a Locke como si fuera indestructible. El esquema ofensivo agravaba esta situación, diseñado para maximizar yardas por pase, frecuentemente dejaba a Andrew sosteniendo el balón demasiado tiempo, enfrentando un promedio de 10.5 presiones por juego, una cifra alarmantemente superior al promedio de sus competencias. Lo más frustrante era que Locke, a pesar de este castigo constante, seguía rindiendo a niveles sobrenaturales. Producía victorias, clasificaciones a playoffs y estadísticas impresionantes, mientras su cuerpo absorbía un castigo que ningún ser humano debería soportar en nombre del entretenimiento. La pregunta ya no era si Locke podría desarrollar todo su potencial, sino cuánto tiempo podría mantener este ritmo antes de que su cuerpo simplemente dijera ¡basta! Y la respuesta no tardó en responderse. El castigo finalmente cobró su factura de maneras que ni siquiera los aficionados más pesimistas pudieron anticipar. El 8 de noviembre de 2015, como una fortaleza que finalmente cede, el cuerpo de Locke se quebró. Durante un partido contra los Denver Broncos, un defensor le propinó un impacto que laceró su riñón. Supongo que los médicos que estén viendo este video quedarán atónitos, pero para los que no sepan la gravedad de esta lesión, Locke comenzó a orinar sangre a sus 26 años. Los médicos quedaron atónitos. Este tipo de trauma pertenecía a víctimas de accidentes de tráfico, no a deportistas. Mientras el mundo veía solo esta herida visible, otra batalla silenciosa se libraba en su interior. Además de esta lesión, su hombro derecho, aquel cañón que había lanzado pases perfectos, se deterioraba en silencio desde un desgarro sufrido contra Tennessee en 2015. El dolor se convirtió en su compañero constante, pero Locke, como un soldado herido que se niega a abandonar el campo, continuó jugando. La temporada 2016 fue un ejercicio de resistencia sobrehumana. Cada lanzamiento, cada golpe, cada caída al césped representaba un dolor indescriptible. Aún así, Andrew seguía comandando a los Colts, ocultando su agonía detrás de su característica sonrisa. Cuando finalmente accedió a someterse a cirugía en enero de 2017, todos esperaban una recuperación rutinaria, pero nadie imaginaba que no volvería a pisar un campo de juego hasta 2018. Lo que debía ser una rehabilitación de 6 meses se convirtió en un calvario interminable. Las complicaciones postoperatorias aparecieron rápidamente: inflamación persistente, dolor crónico y una incapacidad para recuperar la fuerza y rango de movimiento necesarios para lanzar un balón de fútbol americano. La desesperación lo llevó hasta Europa, donde buscó tratamientos alternativos que la medicina deportiva tradicional no podía ofrecerle. El dolor era constante. Había días en que no podía ni levantar mi brazo para cepillarme los dientes. Confesaría más tarde. Su cuerpo, antes una máquina perfecta, ahora traicionaba hasta las tareas más simples. El impacto psicológico resultó igualmente devastador. Durante su ausencia en 2017, Locke enfrentó la etapa más oscura de su vida profesional. Mientras los Colts se hundían sin su líder, él lidiaba con preguntas existenciales sobre su futuro. ¿Volvería a ser el mismo? ¿Merecía la pena seguir sacrificando su bienestar por un deporte que lo estaba destruyendo? La depresión, enemigo silencioso de muchos atletas lesionados, comenzó a acecharlo. Los medios de comunicación y algunos seguidores cuestionaban su compromiso y durabilidad sin comprender la magnitud de su sufrimiento. Decían que Locke era débil y que no tenía la mentalidad para ser élite, sin saber una pizca de lo que sufría, mientras él soportaba sesiones de rehabilitación brutales intentando salvar su carrera. Contra todo pronóstico, 2018 trajo el regreso del héroe caído. Después de 616 días sin jugar un partido oficial, Andrew Locke volvió al campo con una temporada espectacular con 39 touchdowns, 4.593 yardas por aire y el premio al regreso del año de la NFL. Los Colts alcanzaron los playoffs y parecía que la pesadilla había terminado. Lo que nadie sospechaba es que bajo esa aparente resurrección deportiva, el cuerpo de Locke seguía deteriorándose. Nuevas lesiones aparecieron, un esguince en el tobillo que no sanaba, problemas en la pantorrilla, dolores persistentes en el hombro operado, entre otras. Cada mañana se levantaba más entumecido que la anterior, con dolor en articulaciones que ni siquiera sabía que existían. El precio de la excelencia resultó demasiado alto. El ciclo interminable de lesión, rehabilitación, regreso había desgastado no solo su físico, sino también su mente. Y mientras los Colts se preparaban para la temporada 2019, esperando otra campaña brillante de su quarterback estrella, Andrew Locke tomaba en silencio la decisión más difícil de su vida: retirarse de la NFL a sus 29 años.
El silencio que Andrew Luck mantuvo sobre su sufrimiento estaba a punto de romperse de la manera más explosiva posible. La noticia se filtró en redes sociales y se propagó velozmente por las gradas del estadio de los Colts a medio partido contra los Chicago Bears en pretemporada. Comenzó con murmullos confusos, rostros incrédulos mirando sus teléfonos, hasta convertirse en una ola de estupor. Andrew Luck abandonaba el fútbol. En cuestión de minutos, la anticipación por una nueva temporada se transformó en caos emocional. Mientras Luck cruzaba el campo por última vez, abucheos desde las gradas reemplazaron los vítores que durante años habían celebrado sus heroicas actuaciones. Aquella reacción imperdonable ignoraba por completo al hombre que había sacrificado su cuerpo por el escudo de los Colts, un cuerpo ahora devastado por el dolor constante. Con hombros caídos y mirada distante, Luck llegó a la sala de prensa después de esto. Lo invisible para quienes lo criticaban era la profundidad de su tormento. Detrás de cada victoria celebrada existía un hombre que había normalizado vivir con dolor incapacitante. Las sonrisas públicas ocultaban noches sin dormir, momentos en que actividades básicas como jugar con sus sobrinos se habían vuelto casi imposibles. Contrario a lo que muchos pensaron, su retiro no fue un impulso momentáneo, sino resultado de una profunda reflexión. Cada ciclo de recuperación había erosionado no solo su cuerpo, sino también su espíritu, reemplazando la pasión por el temor constante a la siguiente lesión devastadora. La reacción del mundo deportivo se dividió. Algunos cuestionaron su compromiso, pero otros defendieron su decisión. Abandonar más de $500 millones en potenciales ganancias requería coraje extraordinario. Aquella noche, Luck eligió su humanidad por encima de su legado. Los días siguientes trajeron reflexión. Veteranos y analistas comprendieron que no era simplemente la pérdida de un talento excepcional, sino un recordatorio poderoso. Los superhéroes del domingo son ante todo seres humanos. El caso de Luck abrió conversaciones necesarias sobre el sacrificio extremo en el deporte profesional y el costo real detrás del espectáculo. Hoy, Andrew Luck disfruta de una vida alejada del deporte profesional, enfocándose en su familia y descubriendo nuevos intereses que le aportan alegría genuina, y personalmente no podría estar más feliz y satisfecho con su decisión. Su retiro, aunque sorprendente, ha provocado un cambio significativo en cómo las franquicias de la NFL protegen a sus quarterbacks estrella. Desde su salida, hemos visto un incremento en las inversiones que los equipos realizan en líneas ofensivas y en la salud de los jugadores. Esta nueva filosofía se refleja en drafts recientes y fichajes, donde la prioridad no es solo encontrar talento excepcional, sino asegurar carreras largas y saludables. El legado de Luck no se mide en estadísticas, sino en cómo ha obligado a la liga a replantear. ¿Vale la pena sacrificar el futuro de un atleta por victorias inmediatas? La respuesta, afortunadamente, parece estar cambiando.